Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a la clase de Ciencias Sociales. Bueno, espero que estén bien, ustedes y sus familias estén bien de salud. Vamos a iniciar un nuevo tema, pero antes de que pasemos, digamos, a hablar directamente de él, quiero que vean acá esta imagen. Seguramente algunos han escuchado hablar de la Constitución Nacional de Colombia, ¿cierto? O de la Asamblea Nacional Constituyente. Por allá en 1991, ustedes todavía no habían nacido, en Colombia se va a empezar a realizar esto, Asamblea Nacional Constituyente, donde se va a plantear un cambio de constitución. La anterior constitución era la constitución de 1886 y fue una constitución que duró más de un siglo, digamos que dictaminando cómo debían funcionar las leyes, quiénes debían gobernar y cómo, y la relación que había con la población, con la gente. Como ustedes se dan cuenta, va a empezar a hablar la Constitución de 1991 de unos principios fundamentales, y ahí es donde vamos a empezar a ver ciertos cambios, porque con esta nueva Constitución va a cambiar la forma de entender la política y cómo se constituye el Estado, pero fundamentalmente quiero que veamos lo siguiente, chicos. Dice aquí: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con entidades autónomas, territoriales, democráticas, participativa, pluralista, fundamentada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas, que integran la prevalencia del interés general. Y quiero que vayamos a este artículo, al artículo 3. La soberanía. Recuerden esta palabra, soberanía. Reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Recuerden este artículo, artículo 3, y este concepto, soberanía. Ahora vayamos a otro artículo. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, género o condición o origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Entonces recuerden también este artículo. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Artículo 13. La idea de la libertad y de la igualdad. Ténganlo ahí presente, chicos. Vamos a ir a otro artículo que está mucho más lejos en la Constitución de Colombia. Este artículo es el artículo 113, que lo vamos a ver a continuación. Ya lo estoy buscando. Acá lo tenemos. Artículo 113. Y habla de la estructura del Estado. Fíjense en este artículo también. Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Entonces tenemos tres artículos claves que hemos mencionado. Artículo 3, que habla de la soberanía. Artículo 13, que habla de la igualdad y de la libertad. Y artículo 113, que habla de la estructura del Estado y de la división de poderes.
Ahora bien, esa constitución de 1991 que está planteando esos artículos tiene, digámoslo así, su influencia ¿de dónde? ¿De qué? ¿Será que estas ideas son propias de nuestro contexto nacional? ¿Los colombianos se inventaron estas ideas o de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de todas esas ideas de libertad, igualdad, separación de poderes, soberanía? ¿De dónde vienen, chicos? Yo sé que ustedes desde allá ya están pensando, uy, claro, tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos, con la revolución de independencia de los Estados Unidos. Por ahí tiene que ver. Pero otros estarán pensando, uy, venga, yo ya he escuchado esas ideas, ¿cierto? En unos señores, en unos tales ilustrados, en un tal Rousseau, en un tal Voltaire y en un tal Montesquieu, ¿cierto? Pues bien, esta constitución que vemos acá, la constitución de 1991, tiene su influencia directa en un proceso que vamos a ver a continuación, que es el proceso de la llamada Revolución Francesa. Todo esto que hemos visto, las ideas de libertad y todas las otras ideas van a empezar acá, en este país, en Francia, en 1789. Ahí va a arrancar un proceso revolucionario donde se va a romper con el antiguo régimen y va a surgir algo nuevo, crucial y pues digamos que renovado. En este caso, hablemos de qué es una revolución. Ya habíamos hablado en clase, antes de que se cerraran las aulas, habíamos dicho que una revolución implica la renovación fundamental hacia la evolución, hacia algo nuevo, pero algo transformado, algo que deja atrás lo viejo, toma lo positivo, lo progresivo que había antes, lo reforma, lo evoluciona hacia algo muy superior, deja atrás lo viejo y avanza hacia algo superior, algo nuevo. Entonces una revolución la podemos ver en distintos ámbitos: política, económica, cultural, social, y en este caso vamos a ver que la Revolución Francesa, igual que la Revolución de los Estados Unidos, es una revolución política, fundamentalmente. Entonces acá es una revolución profunda que se da en un tiempo determinado de la historia. A veces esos cambios se producen en tiempos cortos y otras veces en tiempos de larga duración. También se dan, como les decía, en varios ámbitos. En este caso, pues la revolución que vamos a ver se fundamenta en el ámbito político. Y bueno, ya habíamos mencionado pues que las revoluciones a lo largo de la historia han sido bastantes, pero unas de las más fundamentales van a ser la neolítica, que es un periodo de mucho tiempo atrás, antes de Cristo. Eso yo creo que ustedes lo vieron en sexto grado, y esta revolución, la revolución industrial, que la veremos posteriormente. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa, chicos? Si ustedes se dieron cuenta, yo comencé la clase hablándoles de tres artículos que rigen nuestra Constitución y que dice ahí claramente: todos los seres humanos, los hombres, nacen libres y con igualdad ante la ley. Ahí pasó mi gata que molesta a ratos por ahí y por allá, pero bueno, ahí está presente en la clase. Bueno, la Revolución Francesa va a tener su importancia fundamentalmente en la construcción de los elementos de nuestra sociedad actual, en lo político, en lo económico, y cuando se refiere acá a lo espiritual es a lo cultural, también a las ideas de cómo el sujeto, cómo el hombre se entiende filosóficamente. Y en este caso la Revolución Francesa iba a marcar un precedente muy importante de cómo se iban a conformar los estados posteriores. Si ustedes han hablado de ese concepto de estado, ese concepto va a tomar forma, la forma actual es en esta revolución. Hoy quiero que hablemos fundamentalmente de las causas de esta Revolución Francesa. Esto que hoy, por ejemplo, nos estén hablando de libertad, igualdad, que nos estén hablando de separación de poderes, desde dónde se generó y por qué se generó. Cuando hablamos de las causas, pues evidentemente tenemos que hablar de los hechos y de la palabra ¿por qué?, la pregunta ¿por qué se produjo esto? ¿Y por qué se produjo en determinado tiempo y no en otro? ¿Y por qué fue en el siglo XVIII? Esta revolución pues obviamente no se va a producir en el vacío, no va a ser porque los franceses fueran más adelantados, más desarrollados, fueran más educados, o porque, no sé, por una razón superior hubiera decidido que Francia hubiera desarrollado esta revolución. No, esto tiene que ver con unos elementos
que los vamos a catalogar a continuación en ideológicos, políticos, sociales y económicos. Fíjense bastante en ello y tomen nota en sus cuadernos, muchachos, de esta explicación. Espero no olviden ahí tener los apuntes, tomar siempre nota. Estamos en clase y espero que lo tengan muy presente estas causas que vamos a ver. La política. Ustedes ven acá, este señor era Luis XVI. Luis XVI era el monarca más importante de lo que se va a conocer como las monarquías absolutistas. El periodo absolutista fue un periodo digamos, de larga trayectoria, donde los monarcas, los reyes, decían que el poder recaía en ellos, era un poder absoluto. Hablábamos de que habían tres ramas, ¿no? La legislativa, ejecutiva y judicial. Pues esas tres ramas se concentraban en un solo sujeto, en el monarca. No había ninguna división de poderes, solo el poder estaba concentrado en este señor. Incluso Luis XVI se hacía llamar el Rey Sol, y el Rey Sol, que el poder provenía directamente de Dios. Él decía que él era un representante de Dios en la tierra, y él decía pues, como dice acá, que el poder viene de Dios y él simplemente tenía la tarea de hacer cumplir lo que Dios le designaba. Eso para muchos pues empezó a entrar en contradicción, porque decían, bueno, si eso es lo que Dios pretende, pues somos iguales ante los ojos de Dios, porque ese señor es distinto y porque hace cosas que no benefician a la mayoría de la población, sino solo a él y a su clase. Tenemos otra causa, que es la causa ideológica. Entonces, estos señores que vemos acá, los ilustrados, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, van a empezar a cuestionar esa idea de la monarquía absolutista y van a decir, cada uno a su manera, que el poder no está en uno solo. Voltaire, que va a hablar del Tratado de la Tolerancia, entonces va a decir que la religión debe ser, el Estado debe tolerar las distintas religiones, los distintos credos, y no debe haber uno en absoluto. Es decir, el poder del clero, de la iglesia, debe separarse del poder político, y debe tolerarse todas las demás creencias, no debe primar una sobre la otra. Luego hablaba Rousseau de la soberanía popular, decía el poder de los representantes, debe haber unos representantes en la sociedad, pero esos representantes deben estar elegidos por el pueblo y deben estar en función del pueblo, es decir, el poder recae en el pueblo, en la soberanía popular. Un representante que haga cosas que el pueblo no avale o no esté de acuerdo no es un representante y tiene que caer. Y en este caso él veía claramente que Luis XVI no era un representante del pueblo, era un representante de los reyes y de otra clase. Y por otro lado estaba Montesquieu, que hablaba de la división de poderes. Entonces decía que debía separarse el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces vemos que la Ilustración va a tener una influencia bastante destacada en esta revolución. Otra causa, chicos, ustedes, bueno, sus papás pagan impuestos, ¿cierto? Y los pagan tal vez juiciosamente, ¿cierto? Pagan impuestos cotidianamente. ¿Qué pasaría donde de un momento a otro el gobierno decidiera poner impuestos a absolutamente todo de manera discriminada, que hubiera una crisis, que las clases altas y gobernantes, ellos provocaran una crisis, que tal vez se fueran a una guerra con otro país y metieran mucho dinero en armamento, en artillería, en la guerra, y nos hicieran pagar a todo el pueblo las causas de esa guerra con más impuestos? ¿Ustedes estarían de acuerdo? A ver, los papás suyos estarían de acuerdo, los papás que están viendo este video también estarían de acuerdo. Seguramente no, dirían, bueno, si ellos provocaron una guerra, pues que ellos asuman las consecuencias y que ellos mismos pues paguen el valor de esa guerra, ¿cierto? O también dirían, bueno, pero si ellos viven en sus castillos, en sus palacios como reyes y bien, porque el pueblo tiene que padecer la crisis y ellos no, ¿cierto? Pues bien, en Francia empieza a existir un periodo de malas cosechas, hay un clima terrible y empiezan a escasear los alimentos, fundamentalmente el pan, las cosechas de trigo se van a desperdiciar, se van a podrir y la gente va a empezar a sufrir de hambre. Por otro lado, van a empezar a aumentar los precios del trigo y de la harina como consecuencia de las malas cosechas, y por ende el precio del pan, el alimento de los pobres en ese tiempo era el pan, y el pan empezó a subirse de una manera
indiscriminada, la gente iba a conseguir pan y no encontraba, habían filas tremendas, terribles. Si lo que vivimos ahora causa pánico y en cierta forma desasosiego, como incertidumbre, pues en ese tiempo era algo similar. La gente no tenía cómo llenar, digamos, sus estómagos y los de sus hijos pequeños que morían de hambre en ese tiempo. Y además, pues el Estado tenía una deuda inmensa con otros países. Recuerden ustedes que Francia es el gran enemigo de Inglaterra para esa época, siglo XVIII, estamos hablando, siglo XVIII. Son grandes enemigos. Y como grandes enemigos, Francia participó en la Revolución de Independencia de Estados Unidos, apoyando a los, digamos, a los representantes de las 13 colonias, los apoya para que Estados Unidos se independizara de Inglaterra y de esa manera debilitaran el imperio inglés. Entonces, Francia, cuando participó apoyando a Estados Unidos, pues metió dinero, llevó contingentes de soldados a esa guerra, a esa revolución, y pues obviamente después de que pasó todo el proceso revolucionario en Estados Unidos, Francia va a tener unas deudas inmensas y sus arcas van a empezar a verse en crisis. Entonces, ahí tenemos, bueno, ya tenemos algunas causas. Una, la monarquía, pues que era una monarquía absolutista, una monarquía que tenía el poder concentrado en un solo sujeto, en el rey. Tenemos otra, la influencia de la ilustración. Tenemos otra, que es las causas económicas, que tienen que ver con malos tiempos de cosechas, hambre, y que le empiezan a poner impuestos a la gente por las deudas que tiene el Estado o la monarquía francesa. Pero además acá quiero que veamos una cosa, cómo se distribuía en aquel tiempo la sociedad en Francia. Habían tres estados, chicos, tres estados. Hoy en día vemos que hay clases sociales, ¿cierto? Pues en ese tiempo también habían clases sociales, pero las condiciones eran más desiguales todavía. Habían tres estados. Estaba el estado de los nobles, que se conocía como el primer estado, que tenía a los reyes y al clero, fundamentalmente a los reyes y al clero. Y estos poseían el 35% de la tierra, no pagaban impuestos y se ocupaban de los principales cargos públicos. Estos señores tranquilamente vivían, la crisis nunca los afectaba, nunca tenían hambre, nunca padecían ninguna calamidad. Por otro lado había otro sector, en este caso pues la burguesía es la clase que va a empezar a subir poco a poco. Por eso esta es una revolución burguesa igual que la de Estados Unidos. Esta diferencia de Estados Unidos no es de independencia, esta es de acabar con la monarquía, y la burguesía va a empezar a subir poco a poco. La burguesía tenía cierta participación en algunos cargos políticos, bueno, no cargos políticos, pero tenía el dominio económico. Entonces poseían 35% también de la tierra, pagaban algunos impuestos y eran propietarios de negocios. Pero la burguesía, pues habían unos burgueses privilegiados, pero otros burgueses que van a estar acá. Y más abajo todavía estaban el 83% de la población, la mayoría. O incluso en algunos casos hay historiadores que suelen situar que el 90% de la población estaba acá y el otro por ciento se ubica en esta parte. Algunos van hasta un nivel más exagerado y dicen que es 2%, 1%, 2% y 98%. Hay unos que suelen situarlo de esa manera. Hay varias estimaciones, pero lo fundamental es que veamos que hay mucha desigualdad. Campesinos y artesanos poseían pequeñas parcelas, además pagaban todos los impuestos que iban a las arcas del Estado, de la nobleza y del clero. Entonces, como vemos, hay una desigualdad muy tremenda, y esto se conoce como el antiguo régimen, donde existen, digamos, que estas divisiones y donde está la monarquía. Y los privilegios van a recaer en estos dos sectores, y quienes van a tener toda la carga va a ser el tercer estado, que va a ser el estado donde están campesinos, obreros y también algunos burgueses. Entonces, bueno, acá un poco para recapitular, está la nobleza, son terratenientes, dueños de terrenos, el clero, sacerdotes, todo lo relacionado con la iglesia, que también hacen parte del alto clero, bajo clero y no pagan impuestos. Y está el estado llano, el tercer estado, que está conformado por comerciantes, artesanos profesionales, campesinos y algunos burgueses. Bien, entonces una sociedad tremendamente desigual. Acá vemos unas caricaturas
muy importantes de la época, que van a verse, por ejemplo, este es un campesino, ustedes lo ven acá, y encima está el noble, está la clase alta, sobre él recayéndole todo el peso. Entonces, como ustedes lo ven acá, los dos estamentos recayéndose sobre el primero. Y acá también vemos el abuso del tercer estado. Entonces los reyes hacían lo que querían con el pueblo pobre, les quitaban sus pertenencias cuando estaban en crisis o les hacían pagar impuestos que la gente no tenía por qué pagar. Igual que en Estados Unidos, no taxation with no representation. No aceptamos o no legitimamos los impuestos si no vienen de representantes. Y tenemos acá la influencia, pues obviamente, que va a tener la independencia de las 13 colonias. Cuando estos señores se independizan, fue un mensaje directo para Francia. Directamente le dijeron a Francia: si nosotros pudimos, ustedes también van a poder. Y acá vemos unos burgueses que se liberaron de los ingleses y que van a decir pues claramente, la Ilustración nos dio unas ideas de libertad, unas ideas de derechos civiles, ustedes también las tienen que adoptar. Y pues acá esta va a ser un elemento fundamental, la influencia de la revolución de independencia de Estados Unidos va a ser clave. Entonces, el día de hoy hemos visto las causas de la Revolución Francesa. Esta revolución es muy interesante, es muy apasionante estudiarla, y además de ello es muy larga, es un proceso que historiadores han escrito por montón sobre la Revolución Francesa. El día de hoy solo vamos a hablar de las causas. Y para ello, muchachos, voy a dejar una actividad en Classroom relacionada con un texto donde ustedes van a identificar las causas. Pero antes de ello, pues van a tener que ver dos videitos donde se les van a explicar todas las causas, el desarrollo y las consecuencias, y los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bien, para ese video quiero que ustedes en su cuaderno llenen este formato. Este formato es muy sencillo. Ustedes van a colocar en su cuaderno fecha, es decir 20 de abril, fuente, el nombre del video, palabras clave, palabras como quiénes, nombres de personajes, cómo sucedió, por qué sucedió, dónde, país, lugar, ciudades, cuándo sucede. Entonces acá van a colocar ideas claves del video, que les vaya dando el video, ustedes van anotando, y más abajo sus ideas, la opinión que a usted le genera el video. Vamos a ver dos videos muy corticos, muy sintéticos y muy explicativos, y a partir de ese video vamos a empezar a hacer, de esos dos videos vamos a empezar a hacer nuestra primera actividad, que tiene que ver con un mapa conceptual, que bueno, la explicación la encontrarán en Classroom. Bien chicos, bueno, espero que hayan aprovechado esta explicación y además de ello que hayan entendido la influencia que va a tener esta revolución sobre las demás sociedades contemporáneas, entre ellas, como se dieron cuenta, la Constitución colombiana, la forma como está formado nuestro Estado. Entonces bien chicos, no siendo más, nos vemos en la próxima para seguir profundizando en la Revolución Francesa. Cuídense mucho, nos vemos, chao.